Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Sean todos y todas bienvenidas a un episodio más de La Ratica de Skinner. Les saluda Susurro aquí desde los estudios Caramba en San José, Costa Rica. Me acompaña mi amigo Antonio Chao. Muchas gracias, Susurro. Quiero agradecerles a todos por abrirnos las puertas en este momento para compartir con ustedes un nuevo podcast de La Ratica de Skinner, el lado B de la psicología. También quiero saludar a nuestro amigo Fede Lan en Controles. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, hoy, antes de iniciar, queremos aprovechar para hacerles una advertencia y aclaración. El caso de hoy es sumamente fuerte y describe abuso físico, psicológico, sexual y tortura. Agradecemos a nuestra audiencia tener esto claro, pues puede herir muchas susceptibilidades. De paso, les recordamos que cualquier identificación de abuso debe ser reportada a las autoridades correspondientes y buscar apoyo psicoterapéutico para las personas afectadas. Chamo, como dice Fede, con esta advertencia o con esta inducción, el caso de hoy es horrendo. Sí, el caso es de El monstruo de Austria. Cuando vemos un caso horrendo en la prensa donde hay cosas inhumanas involucradas, al detener a los criminales se puede leer muchas veces que la prensa a estas personas les dicen que tienen alguna perturbación mental. Incluso uno lo puede leer en redes sociales cuando ocurre algún crimen, donde la gente habla de que la persona debe estar enferma mentalmente o que tiene alguna situación mental. Eso que dices es muy importante porque cuando vemos crímenes, inmediatamente pensamos en que hay enfermedad mental. Ajá, que solo estos actos los pueden cometer personas con determinadas enfermedades mentales. Freud, el padre de la psicología, describía que muchos de los problemas de las personas tienen su raíz en la niñez, y es por eso que en los juicios se trata de exponer siempre la niñez de los criminales para justificar ciertos actos. Muchas veces, para expertos en la salud mental, la duda queda en el aire a pesar de lo que dicen las pruebas y las evidencias con respecto a que la persona ciertamente puede que no tuviera nada. Ahora, pero asesinar o violar o inclusive torturar a alguien no puede venir de alguien con la mente sana, ¿o sí? El caso de hoy va en esas líneas, ¿verdad, Chamu? Y vamos a intentar responder a Fede este tema con la historia. El 28 de agosto de 1984, Elisabeth Fritz, de 18 años, no regresa a su casa donde vivía con sus padres. Ellos vivían en Amstetten, en Austria. Su hija era catalogada como rebelde y en el pasado había huido de la casa con un amigo, pero su padre Joseph logró rastrearla hasta Viena y la convenció de que regresara a la casa. En septiembre del 84 apareció una carta manuscrita de Elizabeth en la que explicaba a sus padres que dejaran de buscarla, pues se había unido a una secta religiosa. A partir de la lectura de la carta, ambos padres decidieron dejar de buscarla y le pidieron a los cuerpos policíacos que dejaran de buscar a su hija. Que se tuvieran porque ella estaba en un culto religioso según la carta. Pasan los años y en mayo de 1993 los Fritzl encuentran un bebé en la entrada de la casa y venía con una carta escrita por Elizabeth diciendo que era un hijo, pero que no podía mantenerlo, por lo que les pedía que lo cuidaran. Además, la carta decía que aún ella continuaba en el culto religioso, por lo que reforzaba la idea de que ella huyó para vivir en un culto. En diciembre del 94 se repite la historia con otro bebé y luego en mayo de 1996, ya estamos hablando de 3 hijos. Estamos hablando de 3 niños que empezaron a vivir con los abuelos. Estos 3 niños de Elizabeth fueron dejados en la puerta en la casa de sus abuelos. El 19 de abril del 2008, es decir, 24 años después de que Elizabeth se fuera y que no fuera vista nunca más, Joseph, el papá de Elizabeth, lleva de emergencias a una joven de 19 años de edad, Kirsten, a un hospital cercano. Chamo, Joseph es el abuelo que recibió los nietos. Ajá.
Joseph es el abuelo. Ok, En un perfecto. bolsillo escondido del pantalón de Kirsten, los médicos encontraron una nota escrita por Elizabeth donde ella pedía ayuda para su hija. Elizabeth, la que estaba perdida durante muchos años, que supuestamente está en un culto, su hija, Kirsten, Ajá, va al hospital. En el bolsillo del pantalón había una nota de Elizabeth pidiendo ayuda por su hija. por su hija. Y a Ajá, ella fue llevada por el abuelo Joseph. ok, Claro que no me cierra. es verdad. Ok, Kirsten estaba en muy mal estado de salud. Debió ser internada en cuidados intensivos. Tenía una serie de problemas muy específicos que estaban haciendo que sus órganos internos poco a poco dejaran de funcionar. los médicos revisan y no encuentran nada relacionado a la existencia de Kirsten. No había ni expedientes médicos, no había ni acta de vacunas, no había ningún tipo de identificación. Esto sumado a la nota de auxilio puso en alerta a los médicos que al ver el estado de la joven y al ver que el abuelo no podía responder a todas las preguntas, dijeron, aquí esto es algo extraño, ¿verdad? Exigieron que la madre debía responder a las preguntas médicas, pues de lo contrario, la niña o la joven podía morir. Sí, en efecto. eh, el abuelo se retira y a los pocos días el abuelo Joseph regresa con su hija Elizabeth, que tenía en ese momento 42 años, al hospital. Los médicos empiezan a conversar, se llevan a la joven a una habitación a hacerle preguntas con la Ujú. excusa de que iban a hablar sobre la hija que estaba en cuidados intensivos y a los pocos momentos entra la policía y arresta al abuelo Joseph. Ujú. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué están arrestando al abuelo? Ok, eh, compañeros, aquí es donde la historia se vuelve una historia de terror y hay muchos datos que vienen a continuación que vamos a tratar de ir contando la historia detenidamente y con buen detalle para no perder el hilo de la narración, pues son muchos datos. Si vamos a devolvernos en el tiempo, otra vez al 28 de agosto de 1984, el día que desapareció Elizabeth. Joseph se encontraba solo con su hija, Elizabeth, y el abuelo, o sea, Joseph le pidió a ella que le ayudara a bajar una puerta al sótano de la casa. Estando en el sótano, Joseph se le abalanzó a su hija Elizabeth con un paño con cloroformo y la durmió y la encerró. Su padre, Joseph Fritz, fue el responsable del cautiverio de la entonces adolescente de 18 años por los siguientes 24 años. Ojo el plan, un plan sumamente macabro donde aplicó los conocimientos de ingeniería que él tenía. Y esto es impactante, chamo. Él había construido durante 6 años un zulo, que eso es una referencia a un lugar escondido, Sí, Zulo es una palabra que significa un cuarto escondido. cuarto escondido. Entonces, él durante 6 años hizo un zulo dentro de un sótano en su propia casa, al que ningún miembro de su familia, compuesta por su esposa Rosemary y sus 6 hijos, tenían permitido acercarse. Es decir, Joseph estaba casado Con seis y con hijos, 6 hijos, construyendo un ajá, cuarto secreto en la propia propiedad. y Do- todos tenían prohibido acercarse ahí. Ajá, y todos, por el nivel de miedo que le tenían a su padre, lo obedecieron. Bueno, el Zulo, como dijimos, era una habitación hermética de 80 metros cuadrados debajo de la casa, que tenía una altura hasta el techo del Zulo de 1,70. Como dijimos, el conocimiento que él tenía como ingeniero y además era promotor inmobiliario fueron claves para crear este espacio de un perfecto cautiverio. En el cuarto, con un precario baño y una cocina, no entraba la luz del sol y no se escuchaba ningún sonido de salida Ni entrada. ni de entrada. La joven Elizabeth permaneció durante los primeros meses atada a un poste dentro de esta habitación sin darle de comer. No recibía comida para debilitarla. Y cuando su hija no tuvo más fuerzas, Joseph empezó a violarla reiteradamente, varias veces al día, incluso todos los días Por durante muchos años. años.
Joseph obligó a su hija a escribir la carta donde dice que se unió a una secta. Joseph, en su plan, se traslada a un pueblo cercano a 15 kilómetros de Anstetten para enviar la carta a nombre de Elizabeth en la que confesaba haberse marchado a vivir con una secta y que le pedía a sus padres que no salieran a buscarla más. Ok, chamo, nada más para comprender algo acá. Sí, al principio hablábamos de la historia desde la perspectiva que contó Joseph, Ajá. ¿verdad? Esa es la historia. Esto que estamos contando es la perspectiva real. La perspectiva que creó Joseph en esa ficción era una perspectiva que también tenían los hermanos y la esposa Sí, y la gente alrededor. como veremos más adelante, Joseph era una persona sumamente violenta que mantenía un control estricto de todo y todo lo que ocurría en su casa. Y en base a este terror que él les producía, sus hijos nunca bajaron al sótano. En 24 años. Y además hay un dato relevante acá que al ser una persona tan estricta, Elizabeth anteriormente, cuando era muy joven, huyó un tiempo de la casa. Sí, ella había huido con un amigo por una razón. Su padre ya la había abusado a los 11 años. No hubo penetración, sino que habían molestias. Él La la acosaba. Y entonces, en vista de esto, cuando ella estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, ella huyó. Por ser menor de edad, el padre Joseph, junto con la policía, lograron rastrearla hasta Viena y traerla de regreso. Entonces, esta creación de la habitación durante 6 años es para concretar esa violación. Era para también controlar. Ok. Sí. Bueno, Bueno, aquí no estamos solo- recapitulando porque, como te decía, hay muchos, sí, muchos y la datos. historia es muy densa, entonces Sí, continuemos. y no solo sufrió abusos sexuales y violencia, sino que además, producto de las violaciones, tuvo 7 hijos en Ella cautiverio. tuvo 7 hijos, sí. La primera niña, Kirsten. Kirsten, que nació en 1988, ¿verdad? Y a ellos le siguieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael y el menor, Félix. Las complicaciones llegaron con Alexander y Michael, que eran 2 gemelos que nacieron en 1997. Michael llegó al mundo con una complicada enfermedad que luego se supo que era una enfermedad genética producto del incesto y que no pudo superar. Y a los 2 días de nacido, el pequeño Michael fallece. Para solucionar la situación del cuerpo, Joseph, el papá abuelo, lo que hace fue incinerar el cuerpo en el horno de la casa. Ok. Elizabeth tuvo a sus hijos sin ayuda de nadie, solo sus manos, unas tijeras y unos paños. Joseph les instaló, ¿verdad? Como a manera de regalo, ¿verdad? Un televisor para que pudieran tener una noción del mundo real mientras se criaban dentro del Zulo. Les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y fotografías del mundo real para que ellos se dieran una idea de lo que existía afuera de ese cuarto. El nacimiento de los niños representó un problema para Joseph, ya que le parecía que el Zulo era demasiado pequeño y para albergarlos, ideó un plan, llevarse a algunos de ellos a la vida de arriba. Obligó a su hija a que escribiera una carta donde explicaba que en el culto donde estaba no podía criar a algunos de sus bebés y por eso los dejaba bajo el cuidado de sus abuelos. Eso no solo funcionó, sino que además reforzó la versión de que la joven está en una comunidad religiosa. De esta manera, 3 de los niños, de los bebés, pasaron a la otra parte de la vivienda y tuvieron una crianza, digamos que fuera normal, sí. ¿verdad? Fuera del cautiverio. Joseph entonces usaba la extorsión de que mataría a los niños de arriba si Elizabeth no hacía lo que él quería. Les castigaba cortándoles la luz durante días o negándoles la comida y había una continua violencia. Sí, así continúa ese reino de violencia y violaciones hacia su hija durante
muchísimos años. La enfermedad de Kerstin fue una excusa para que se buscara una forma de liberarse y lo lograron. Pero Kerstin debió ser puesta en coma inducido por 3 meses debido a la enfermedad que tenía, que luego se determinó que era una enfermedad genética debido al incesto. Se puso en tratamiento de por vida. Luego de ser liberados, los hijos que vivían abajo tuvieron un proceso de recuperación lento. Sus cuerpos estaban débiles por la falta de sol y otros padecimientos genéticos que padecían. Estaban encorvados porque, como recordemos, el techo era relativamente bajo, 1,70. Y su forma de hablar era diferente, era muy peculiar, arrastraban las palabras. Esto debido a su falta de contacto social y no poder comunicarse con otras personas durante el tiempo que estuvieron en el cautiverio. Su proceso de adaptarse a la sociedad hasta el día de hoy ha sido supervisado por psicólogos y ha sido un proceso lento de exposición al mundo para que se adapten de forma adecuada. Luego del arresto y liberación de las personas que estaban hechas prisioneras, Joseph fue llevado a juicio. Pero este hombre era un monstruo. O sea, ¿qué tipo de enfermedad mental tenía? Claro, era un monstruo. De ahí el título del nombre del episodio de hoy. El monstruo de Austria. Hay varios psicólogos que intentaron analizar el porqué de lo que hizo. Se analizó la niñez de Joseph, como decíamos Al inicio. al inicio, que vivió con su madre, que lo maltrataba y lo tenía sometido a ideas restrictivas durante la Alemania tomada por los nazis, pero eso no explicaba bien lo que hizo ni tampoco dirige una enfermedad mental. Era la conclusión de los psicólogos. Sí, un psicólogo judicial austriaco, Reinhard Haller, dijo: aunque se sabe que a veces las víctimas que sufren estos maltratos de niños luego se convierten en abusadores, esto no explica estos crímenes, ya que se tendrían muchísimos más Fritz en el mundo. Claro, se refería sobre todo al tema del holocausto y todo esto, ¿verdad? Sí, y no solo eso, sino que si todas las personas que fueran abusadas se transformaran en Fritz, el mundo tendría un montón de Fritz, lo cual no es cierto. El caso de él es muy particular. Este psicólogo agrega: una persona psíquicamente enferma jamás podría llevar a cabo algo durante tanto tiempo con esa constancia, con esa fuerza y con esa dedicación. Se sabe que Joseph había sido encarcelado por un año por violar a una mujer en 1967. Luego de eso se fue con su esposa a vivir a otra ciudad. Estos antecedentes dicen que era un criminal, pero no que tuviera una enfermedad mental. Necesariamente. Ese antecedente de violación especifica que el mae tenía antecedentes criminales, pero que esos antecedentes criminales, si a la hora de la investigación inicial de la búsqueda de la hija, que se involucró la policía, los hubieran vistos, el padre hubiera sido sospechoso. Pero en Austria la ley dice que después de 15 años todos los expedientes criminales son borrados. Entonces no había rastro de que él hubiese podido haber sido una posible sospechoso. Entonces todas las dudas quedaron disipadas, y luego que los padres pidieran que se levantara la investigación, ¿verdad? Que era parte del plan de Joseph, todo siguió normal, y mientras el tipo seguía cometiendo sus atrocidades en el Zulo. José Luis Cervera, el cual es un investigador y psicólogo, explica lo siguiente: ¿cómo pudo engañar durante tanto tiempo a los que le rodeaban? Es imposible. Todos bajamos la guardia alguna vez. Joseph compraba más comida y pañales de los que necesitaba, y los otros 6 hijos tendrían que haberle visto ir al sótano más de una vez. Eso a mí me hace demasiado ruido. El tipo era súper metódico. El tipo, Joseph, era una persona muy calculadora. El tipo controlaba. Aquí la palabra clave creo que es el control, ¿verdad? Que se puede ver aquí. O sea, como ya nos señala este psicólogo, él pasó por muchísimos años sin que nadie notara nada extraño. Y a pesar de que digamos que se pudo haber notado algo extraño, dentro de su control él no permitía que nadie señalara lo extraño que estaba pasando, ¿verdad? Chamo, pero a ver, si estamos hablando de una familia con una interacción súper extraña, porque yo creo que cualquiera de nosotros
ve a nuestro papá o a un familiar construyendo durante 6 años algo en la propiedad en la que vivo, va a haber curiosidad para ir a ver qué es lo que está haciendo. Sí, pero él no permitía que los hijos se involucraran, ni que opinaran. Y al parecer, este control le funcionaba. Exacto. De cara a determinar el estado y facultades mentales del sujeto Fritz, Joseph Fritz fue sometido a 6 sesiones y exámenes detallados por parte de la psiquiatra forense llamada Heidi Kastner. El resultado de dichos exámenes refleja que el monstruo de Austria no padecía de ningún tipo de patología mental. O sea, no era un enfermo mental. O sea, él todo eso que hizo y no tenía ninguna enfermedad mental. A ver, según los análisis de varios psicólogos, no. De hecho, a diferencia de lo que la generalidad supone, Fede, la mayoría de criminales atroces son en realidad personas mentalmente sanas. Este caso se ha estudiado durante mucho tiempo porque, a ver, no solo por la narrativa que es chocante y creo que todos que están escuchando eso han hecho alguna definición de este caso. En lo personal yo lo siento sumamente fuerte. Pero también ha sido motivo no solo por el señalamiento de esos crímenes, sino también por la falta de diagnóstico. O más bien, el diagnóstico dice que no hay enfermedad mental. Sí, a mucha gente le choca eso porque, vamos a ver, hay un mito en la sociedad donde se cree que enfermedad mental es sinónimo de persona criminal. No necesariamente. No necesariamente. La mayor cantidad de criminales en las cárceles son personas normotípicas, es decir, que tienen un comportamiento psicológico normal, entre comillas. Chemo, pero si podemos hablar de rasgos. Claro, que digamos, sí, los exámenes de Joseph revelaron que tenía rasgos muy interesantes. Pero vamos a hablar, el diagnóstico de que no poseía ninguna enfermedad mental es importante por 2 motivos. El primer motivo es el legal. Una persona mentalmente incapacitada no puede ser juzgada en la mayoría de las jurisdicciones mundiales de forma normal. Y lo que se hace con este tipo de personas es que son enviadas a asilos o hospitales psiquiátricos donde eventualmente pueden salir si se les declara como sanos, ¿verdad? Y el segundo motivo es que desmitifica que las personas con enfermedades mentales son peligrosas, como estábamos conversando, lo cual es falso. Es falso, ¿verdad? La gran mayoría de personas con enfermedades mentales no lo son. Muchos en tratamiento pueden llevar una vida llena de logros y ser muy productivos a la sociedad. Sí, eso hay que tenerlo muy claro. Enfermedad mental no significa peligro para la sociedad. Exacto. ¿Verdad? Eso hay que dejarlo claro. Una persona con una declaratoria de enfermedad mental no es sinónimo de una persona que le va a causar daño a la sociedad. Los exámenes, eso sí, lo que veníamos observando, sí se observaron cierta falta de empatía, vinculación emocional, así como las tendencias sexuales sádicas. Todo se puede explicar por un tipo de personalidad más que por algún tipo de enfermedad mental. Bueno, entonces aquí no sé si se define, no recuerdo, pero sí estamos de hablar de un tipo de personalidad, por ejemplo, antisocial, por decir algo, narcisista. Claro, okay. ¿Verdad? Que esto podría, digamos, si queremos explicarlo desde lo psicológico, hablar de por qué él hizo lo que hizo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. No todas las personas con cierto tipo de personalidad son siempre capaces de hacer un crimen. Sí, que creo que acá hay una observación que debe ser válido para todos los episodios y válido para la vida en general. Creer que un tipo de personalidad, creer que alguna experiencia de vida va a desencadenar siempre en algo, por ejemplo, el tema de abuso no necesariamente te va a ser abusador, que hubo mucho tiempo que eso era un mito, un estereotipo. Igual el tipo de personalidad o trastorno mental no significa que todo va a ser un peligro, que todo tenga el mismo rumbo, por decirlo así. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque si nos vamos un poquito a la historia, por ejemplo, en la Alemania nazi,
Se empezaron a clasificar a las personas con enfermedades mentales y se empezaron a mandar a campos de concentración y eventualmente a programas de exterminio, simplemente porque creían que la enfermedad mental era sinónimo de peligro o daño a la sociedad. Ahora, algo que sí tenemos que quedar claros, en este caso en específico, es que no hay justificación Para lo que hizo. para lo que hizo. Exacto. No, ¿Verdad? Eso tiene que quedar súper claro. El juicio del monstruo de Austria fue llevado a lo largo de marzo del 2009. Durante el juicio, Joseph fue acusado de los cargos de secuestro, violación, incesto, esclavitud y así como del asesinato en relación a la muerte de su hijo Michael, porque sí, se claro. pudo haber evitado si se hubiese llevado a un hospital. 2 días fue lo que duró vivo. 3 días. 3 días. Ajá. Se le declaró culpable el 19 de marzo del 2009 y fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión de alta seguridad de Krems, en Austria. Este señor, cuando fue sentenciado, tenía 73 años. Y sigue vivo, ¿verdad, Chamo? Y sigue vivo. 90 años. Ajá. Más o menos. De hecho, creo que en el 2005 o este año, no tengo que revisar la internet, le estaba para libertad provisional por la edad. Elizabeth y sus hijos se encuentran bajo protección del gobierno austriaco debido a la persecución de los medios, después de un largo proceso de recuperación psicológica con los mejores especialistas del país. Se les llevó progresivamente, ojo, a cenas, campamentos y centros de ocio, así como se les animó a realizar actividades deportivas. Poco a poco han regresado a tener una vida normal. Qué fuerte, Chamo. Sí, es uno de los casos más fuertes que hemos trabajado. Chamo, a ver, nosotros insistimos que no todo tiene una justificación científica, no todo tiene a veces una respuesta, pero me deja un sabor, no sé a Fede si también al caso de Sylvia Likens, sí, donde hablamos de la maldad, sí. ¿verdad? Y enfocamos en eso de maldad. ¿Entienden por qué yo les pregunto a veces si va a tener un final feliz o no? Sí, es interesante porque esto tiene un final feliz, pero si lo analizamos Claro, el caso, el daño es irreparable. el daño puede ser irreparable en muchas áreas. No, y son 24 años. ¿Quién le devuelve esos 24 años a Elizabeth? Nadie. Ahí Y a los hijos que estuvieron... Y lo que esos 24 años significan para el resto de su vida. Totalmente. O sea, el daño es un daño irreparable. O sea, viéndolo desde todo punto de vista, tanto psicológico como fisiológico, los hijos de ella van a tener problemas genéticos toda su vida. La prensa, como vimos, los persigue porque por el tipo de caso... ¿Qué majadería de la prensa en estos casos, verdad? El gobierno de Austria tuvo que ponerlos en protección de testigos. La prensa. Por la prensa, exacto. ¿Verdad? Para evitar que los estuvieran fastidiando, especialmente porque al no tener un contacto con el mundo, los niños, desde niños, lidiar con eso podía causarles daño. Chamo, te decía que me recordaba el caso de Sylvia Likens por la maldad, pero recuerdo que en este caso vos nos citabas algo que dijo una de las psicólogas que lo vio al referirse sobre la maldad. Sí, esta psicóloga, la psiquiatra forense que la vio, ella decía que hablar en términos de la maldad es muy simplista en cuanto al caso de Joseph Fritz. No solo era simplista, sino que hablar de que él no tenía ningún tipo de patología era... la gran mayoría de criminales no tienen problemas mentales. Y querer que los medios dijeran de que el mae tenía un problema mental era insistir en algo que es una realidad que la gente no comprende, porque no creen que una persona en sus cabales, por poner un término popular, pueda ser capaz de producir esta cantidad de atrocidades durante tanto tiempo. Pero como ya también lo señaló otro psicólogo, una persona con una enfermedad mental jamás hubiese tenido la constancia, tenacidad y cuidado que este señor tuvo. Ahora bien, ¿qué pasó ahí?
bueno, podemos irnos a hablar del control, Ujú. ¿verdad? Que él quería ejercer este control sobre su familia, especialmente sobre su hija, a la cual, por alguna razón, la agarró como un objeto de deseo. Era la hija rebelde y la metió en el Zulo. Y ahí cometió todas sus atrocidades. De hecho, en parte de una de las entrevistas, él decía de que cada hijo representaba de que ningún hombre la iba a volver a ver a ella. Eso es control, es una forma de control, ¿verdad? Y el tipo era sumamente machista y sumamente manipulador con su familia. Entonces, vea el punto de que ninguno podía observar lo que pasaba en el sótano por 24 años. Increíble. Bueno, chamo, bueno, Fede, un caso desgastante, con mucho que analizar, un caso muy sonado y, bueno, a mí me invita a analizar un poco esta situación. Quisiera como explorar más datos para llegar a más conclusiones, pero es impactante. Sí, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Gracias, caramba, por recibirnos. Gracias a Fede por estar en sonido. Gracias, Chamo, por traernos este caso. Y les agradecemos darle like, darle seguir a lo que es La Ratica de Skinner en diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.